Las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Héctor Aguilar Camín y en esta ocasión Eduardo Guerrero para discutir dos temas muy polémicos. Primero vamos a hablar del uso de las instituciones judiciales con fines electorales. Luego vamos a pasar a analizar el tema de la inseguridad y la propuesta de los distintos candidatos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches Javier Tello, Leo, buenas noches. Héctor Aguilar Camín. Leo, ¿cómo estás? Y en esta ocasión nos acompaña nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Gracias por venir, gracias. Ayer se publicó una carta que firmaron varios ciudadanos destacados en nuestro país en el que se afirma, y cito, que México es una democracia joven con instituciones débiles. El uso del Ministerio Público Federal para perjudicar al candidato presidencial del Frente por México, Ricardo Anaya, erosiona aún más a las instituciones que encarnan la autoridad del Estado mexicano. Sigo citando la carta: si hay pruebas contundentes sobre la responsabilidad legal de Ricardo Anaya, exhortamos a que la autoridad ministerial proceda en consecuencia. De lo contrario, el uso de la Procuraduría General de la República para perseguir a un líder de la oposición pone a México junto a países con regímenes autoritarios o democracias totalmente disfuncionales. Ante la falta de autonomía del Ministerio Público Federal, usted, presidente Peña Nieto, dice esta carta, es la máxima autoridad responsable de este proceso. En 2005, el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador abrió brechas de polarización de la sociedad que aún dividen y lastiman la convivencia social en nuestro país. Las personas que firman esta exigencia dicen tener filiaciones políticas diversas y plurales. Su posicionamiento no implica de ninguna manera un apoyo a la candidatura de Anaya, sino una preocupación fundada en el uso del poder del Estado para incidir en el destino de los comicios. La decisión de quién será el próximo presidente, dice la carta, le corresponde exclusivamente a las y los ciudadanos mexicanos. Así concluye precisamente esta misiva que firmó, uno de los que firmó esta carta fue precisamente Héctor Aguilar Camín. Y te hago la pregunta, ¿por qué, Héctor? Bueno, primero es una carta que, bueno, por lo menos mi intención, no es una carta contra el presidente Peña Nieto, ni como dice ahí, es una carta en favor de la candidatura presidencial de Anaya. Pues es en defensa del equilibrio mínimo que debe tener el gobierno y sobre todo sus instancias judiciales en un proceso político que se está anunciando tan complejo, tan peligroso en muchos momentos. Al rato hablaremos del entorno de violencia aquí con Eduardo, sí, del entorno de violencia en que ya se está dando esta elección. No sé cuántos candidatos locales y precandidatos han sido asesinados. Entonces, ver lo que una instancia como la Procuraduría procede de un modo tan burdo a convertir la acusación en de lavado de dinero para una gente que le compró a Ricardo Anaya una nave industrial, a convertir eso en un instrumento de contagio y de sugerir que hay posibilidades de que Ricardo Anaya sea también imputable de lavado de dinero y por tanto pierda sus derechos políticos, etcétera, 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 es para cualquier mirada relativamente imparcial, pues un intento claro de uso de las instancias de procuración de justicia para intervenir en el proceso político. Es muy malo, ya lo sabemos que es una costumbre muy vieja, mexicana, y siempre ha sido una costumbre muy mala y siempre ha dado resultados muy inadecuados. Entonces, yo no estoy de acuerdo ahí contigo, porque, por ejemplo, le pasó a Josefina Vázquez Mota en el 2017 en la elección del Estado de México,
que en cuanto empezó la campaña filtraron que la Procuraduría General de la República estaba investigando a su familia por lavado de dinero y fue un golpe tan contundente que ya nunca se levantó. Te doy otro ejemplo. Sí. Arturo Zamora, candidato del PRI en Jalisco en 2006, iba ganando y el último día apareció una nota de que la PGR lo acusaba de narcotráfico. Y eso hizo que ganara el PAN en el estado de Jalisco. No es que no sea eficaz, no es que no sea eficaz políticamente. Es que degrada. Eso sí. Y le quita credibilidad al proceso y sin duda en la ciudadanía crea en el fondo una desconfianza ante las instituciones y una muy melancólica resignación de que no cambiamos, siempre lo mismo. Y eso viene de la decisión de los gobiernos de utilizar facciosamente el poder que tienen. Pero puede ser eficaz electoralmente. A ver, ese es el punto. Naturalmente, pero tenemos que asumir que el gobierno es la instancia que tiene que proceder de buena fe. Sí. Si el gobierno no es esa instancia, o lo parece, entonces estamos en muy malas manos. Y el gobierno está en un problema, la democracia está en un problema, y los ciudadanos también, porque quién sabe qué va a suceder con este proceso, que en el fondo es una victoria de la ciudadanía tener una contienda democrática razonablemente limpia y razonablemente seria desde el punto de vista de que no se use ni el dinero público ni el poder público. Bueno. Todo lo que se usa y no se debe usar. Sí, exacto. Porque se usan estas cosas, el prestigio de nuestra democracia entre nosotros es tan bajo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, eso es una cosa que como sociedad nos lastima a todos. Por cierto, no hay que pasar rápido por lo que dice la carta, de que si hay un delito que imputarle a Anaya o a quien sea, que se lo imputen efectivamente y que se lo hagan verdad. Tú lo dices hoy en tu Entonces, columna. El tema es que no lo hay, por lo menos en esta carpeta de investigación. Entonces, pero es el induendo, como dicen en inglés, ¿no? Pues esa claro, cosa. Es el retintín. Exacto, el retintín, exacto. Sí, está bien. Sí. La insidiosa sugerencia de que ahí está y de que se investigue, ¿no? Entonces, esto es la segunda vez que sucede en una campaña presidencial. Sí. La vez anterior sucedió con el desafuero de López Obrador y hubo también una protesta enorme ciudadana en contra de eso. Lo llevaron adelante, lo desaforaron, pero al final se dieron cuenta de que el precio político de eso primero había hecho popularísimo a López Obrador. Yo tenía entonces el programa Zona Abierta y aquí tuvimos varios programas sobre eso. Precisamente. Recuerdo haber hecho varias conferencias y varias declaraciones en contra del proceso de desafuero por las mismas razones, porque está entonces todavía peor, porque estaba empezando nuestra democracia. Sí. Y eso yo creo que le va dejando manchas que luego son muy difíciles de borrar a los procesos democráticos. Javier. Empiezo con una efeméride. Exactamente hace 6 años, en este programa de los lunes, también con Jorge Castañeda ausente, ¿saben cuál fue el tema? Exactamente hace 2 años, para ser preciso, el 20 de febrero, hace 6 años, 2002. 2 semanas. Sí. Era el uso político de la justicia. ¿Saben por qué? Por unas filtraciones de la PGR sobre presuntos vínculos con el narco de priistas y actos de corrupción, presuntos actos de corrupción de priistas. En ese caso, por parte de Calderón. Pero otra vez, lo que detonó esa discusión hace 6 años, priistas. No me acuerdo. O sea, Calderón era el presidente, pero la PGR bajo Calderón filtró una serie de acusaciones en contra de una serie de gobernadores. Gobernadores, claro. Algunos de ellos exgobernadores, otros, gente claramente vinculadas al PRI, y hubo una serie de filtraciones de que se estaba investigando actos de corrupción o vínculos con el narco. Hicimos la crítica por las mismas razones. Y Héctor Aguilar Camín escribió un editorial 3 días antes que se llamaba Una turbia tradición judicializar la política. Digo, es tristísimo, ¿no? Pero yo sí creo que es un tema clave. Creo que hay 2 dimensiones, la electoral, pero creo que hay otra tan importante que es la dimensión que tiene que ver con el Estado de Derecho. Es decir, el problema de fondo no es solo el uso político de la justicia, político-electoral, sino el uso de la justicia. Punto.
En todas las situaciones, a veces en los negocios, a veces en las elecciones, a veces el uso de la justicia. Y creo que hay que retomar el discurso que en su momento teníamos hace como 2 años sobre el Estado de Derecho. O sea, el tema es más amplio que la corrupción, el tema es uno del Estado de Derecho. En cuanto a la parte, la dimensión electoral, yo creo que hay 2 vertientes. Está la parte institucional, y Jesús Silva Herzog hoy escribe muy bien artículos sobre sus instituciones. Pues a esto se refiere López Obrador cuando hablaba de sus instituciones, que son suyas en el sentido que ustedes las usan para sus propósitos en mi contra o en contra de la democracia. Entonces hay una dimensión claramente institucional y hay otra dimensión que es sobre si esto es eficaz, no es eficaz, o sea, el impacto que tendría esto en la elección. Y yo haya sido como haya sido. Yo creo que para citar al famoso a Felipe Calderón, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del PRI esto fue un errorzazo. Pero gigantesco, y si quieren ahorita entramos a esos temas. Coincido. Eduardo, yo también, creo que se les puede revertir, pero... A mí me parece grotesco, me parece bananero lo que están haciendo. Ya traen a este hombre entre ojos desde hace varios meses. Sí. Recordemos nomás las primeras planas que creo que es el diario con más circulación en el país. Se echaron como 4 seguidas con el tema del dinero. Anaya dijo una vez, a lo mejor le multiplicó, que había recibido 26 primeras planas por ahí del Universal. Sí, en el Universal, claro. Sí. Y no le hicieron nada. Sí. Yo creo, Leo, que la gente no se chupa el dedo, y la gente viene dándose cuenta de esto desde hace rato, y por eso creo que va a ser un ataque fallido, como acaba de mencionar Javier, y creo que le va a salir el tiro por la culata. De hecho, hoy sale en el Financiero una encuesta en donde Anaya trae un repunte en las últimas semanas y de notas. Es el que tiene menos notas negativas, a pesar del ataque. No es una encuesta de opinión pública, es la medición en medios, de ARMA, ¿no? Exacto. O sea, ¿quién trae más cobertura? Así es. Sí. Y lo sorprendente es que este golpe no le está generando malas notas a Anaya. No. Por el contrario, se ha creado una ola de opinión a favor de él, y yo creo que eso puede traducirse en unas semanas en preferencias electorales, ¿no? Entonces, creo que fue también un error y creo que les va a salir contraproducente. Y yo creo que es muy importante ver lo que dijo ayer Ricardo Anaya en un discurso de 3 minutos duro y maduro, o sea, durísimo, en donde dice: me están persiguiendo porque yo sí los pienso perseguir judicialmente. Y por cierto, a diferencia de López Obrador, o sea, esto lo hace diferenciar a Anaya del gobierno de Peña Nieto, pero también de López Obrador, quien está prometiendo borrón y cuenta nueva, no ver hacia atrás, sino ver hacia adelante. Bueno, creo que eso puede ser poderosísimo en un electorado que está enojado, que quiere venganza, Javier. Ya sabemos, hemos dicho mucho la diferencia entre venganza y justicia, pero sí hay mucha gente que quiere ver a los corruptos tras las rejas. Una cosa es que te ayude frente al PRI y otra cosa es que te ayude frente a AMLO. Sí. Habrá que ver. A mí me queda clarísimo que lo ayuda frente al PRI. Sí. No me queda tan claro, pero eso está por verse. Pero para ustedes está claro ya que López Obrador ha decidido borrón y cuenta nueva. No. Bueno, es que yo no sé si confían en López Obrador. No, es que ha dicho una vez y otra. Sí. Pero que esa sea su posición, para mí no está nada claro. No, sí lo ha dicho varias veces. Sí, pero como dice una cosa y luego la otra. Su ambigüedad completa, ¿no? Bueno, pero no como ha dicho, por ejemplo, lo que va a hacer con la reforma educativa. Sí. No, con esa claridad oscila. O tú sientes que... Yo creo que ha sido más enfático Anaya en decir sí vamos a perseguir a los corruptos de la actual administración. Así lo ha dicho. Te lo pregunto por esto, porque si esa va a ser la posición de López Obrador, es un principio de pacto de impunidad con Peña. Sí. Lo cual los igualaría a la hora de la impunidad. Sí. PRI con PRI. El PRI viejo, antiguo, experto en estos pactos y en castigar selectivamente, y el PRI nuevo urgido de que no lo castiguen el tribunal. De hecho, la gente de Anaya... Eso es peligrosísimo para López Obrador, ¿eh? De hecho, la gente de Anaya ya también está mandando el mensaje de que si no sube Mid, entonces la alianza va a ser entre el PRI de Peña Nieto y López Obrador,
¿Por qué? Para mantener el pacto de impunidad. Ya lo están diciendo los países. Esa sí estaría fácil para Anaya, ¿eh? Sí, pues sí. Ahora, no, hay Esa, otra- porque esta es una alianza la verdad, PRI, claro, anti-PRI. La claro, opción claro. antisistema clara se está volviendo a Anaya. Exacto. Y eso está reflejando una inseguridad y un miedo del gobierno Sí. y casi una confesión tácita de culpabilidad. Sí. A mí me parece terrible. Le tiene terror, ¿no? Parecería Sí. a Anaya, ¿no? Sí. Sí. No, y con razón. Pero después de ver lo de YouTube, el mensaje que decías, Leo, Lo viste, 3 minutos al punto, ¿eh? Impresionante. Ahora, yo Sí. creo que hay otra lectura de lo dicho por López Obrador. Hay la lectura que acaba de hacer Héctor de que este es un nuevo No, pacto. Bueno, no. que acaba de insinuar Leo. No, es que Pero decirle Héctor- Leo, yo la sigo. Sí, pero- sí. No, Yo no, lo creo- andan diciendo los panistas, ¿eh? No, Sí. yo no. No, lo de que esto sería un nuevo pacto de impunidad, si efectivamente Sí, sí, López sí. Obrador Yo ya saqué mi ofrece... columna ¿no? de Sí. pasado mañana con esto. Mi lectura o una posible lectura de ese discurso de López Obrador, que es ambiguo, le faltan detalles, etcétera, es que él reconoce el tema de la corrupción como un tema político o que tiene una dimensión política, que dado que todos están involucrados, PAN, PRD, PRI y hasta voy a meter a Morena, entonces esto no se resuelve metiendo al bote a no sé quién. Esto se resuelve en parte con justicia y con construcción de instituciones, bla, 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 pero tiene que haber un acuerdo político de algún tipo. Anaya promete romper el pacto de impunidad. La pregunta que Sí, habría lo que dice hacerle a así. Anaya es cómo se logra eso políticamente. Lo dijo. Una interpretación del discurso, no metiendo al bote a no sé quién, una interpretación del discurso del López Obrador es que reconoce esa dimensión política de que se tiene que llegar a algún tipo de acuerdo en estos temas para transitar a Y un el nuevo costo sistema. es mantener la impunidad El del pasado. costo tendrá que negociarse. Pero eso está cañón, ¿no? Pero otra vez es la idea de la justicia transitoria, ¿no? Sí. Creo que Anaya dijo ayer, Sí. ¿cómo? Con un fiscal autónomo Y- y una comisión de la verdad. Ese es el nuevo elemento. Pero eso Esa no es la parte una política. comisión de la verdad Esa es con la parte asistencia. institucional. Es la parte de justicia. Con asistencia ¿Cómo resuelve la parte internacional, ¿eh? política? Él en el frente, y también aquí nadie se chupa el dedo, yo ahorita te hago una lista de gente que digo, ¿y a eso los va a meter a la cárcel? Sí, es sistémico el asunto. Y ya les dijo que si gana los va a meter a la cárcel. ¿Entiendes? O sea, es un problema sistémico que eso pasa por una solución institucional y lo que dijo me pareció muy bien Anaya en esa parte institucional, pero caray, hay un problema político que lo estamos viendo ahorita. Digo, ¿Quién va a cerrar la puerta, como se decía antes? Exacto, ¿no? Entonces, Pero a ver, tienes la que comisión, llegar- el nuevo elemento es la Comisión de la Verdad con asistencia internacional. Eso también tiene Esa un no- esa no la rintintín, sí, registré. claro. Dice Esa con no la asistencia registré. internacional Sí. para investigar la corrupción del gobierno actual. Eso es lo que dice. Pero fíjate, ya, ya lo acotó al gobierno actual. Sí, sí, sí. Y los gobiernos estatales, algunos de ellos bajo partidos que ahora están en el frente, esos no se tocan nada más el gobierno actual. En fin, ahí tiene un problema político. Entonces, esa es otra lectura. Pero sí está agarrando la bandera antipeñanietista, pero durísimo. Y por cierto, ahí sí en una encuesta que acaba de sacar Consulta Mitofsky, la popularidad del presidente Peña Nieto ha caído a consecuencia de las precampañas. En la serie de Consulta Mitofsky de 26% de aprobación cayó a 21% de aprobación. El presidente está cayendo. ¿Quién está agarrando la bandera antipeñanietista? ¿Y quién está prometiendo, entre líneas, que lo va a meter a la cárcel? No prometiendo. Pues, Bueno, es que no dice. Y no entre líneas. No, y no tan entre líneas. Y no tan entre líneas. Tiene páginas si quieres. Sí, no sí, entre pero líneas. es Anaya. Y yo creo que ese discurso puede ser muy poderoso, Eduardo. Sí, sí, sí. Yo vaticino que le va a salir esto bien a Anaya, el saldo va a ser favorable y que en 1 o 2 meses va a registrar un aumento. También en esa misma, no sé si la de Mitofsky, otra que acabo de ver, el que se está también rezagando más y más es Smith. Sí. Entonces esta esto le pega, consolidación del segundo lugar de Anaya pues se está convirtiendo en una realidad. Yo creo que eso es lo que tiene más preocupados a la gente del PRI, que por cierto no le salió nada bien el tema de que era ciudadano y ahora está pactando y reuniéndose con todos los priistas y expriistas y ya se volvió, ayer creo que dijo que su papá era un gran priista,
que él no era priista, pero era un hijo de un priista. En fin, ya no saben resolver ese asunto. Me parece que ha sido muy dubitativa, muy mal hecha. En términos de posicionamiento ideológico, y además la parte también, y eso sorprende mucho en alguien como Meade, la parte de propuesta de política pública es debilísima. Sí. Uno esperaría de este hombre lo más acabado. Tres volúmenes, no libros. Eso deberían concentrarlo. Esa es falta de presentación. Mira, en el tema de soy seguridad. José Antonio, mira, acá están mis propuestas. Mi enciclopedia británica. Mi enciclopedia, claro, porque yo soy el de las propuestas. Por supuesto. Claro. En la parte de seguridad, que es la que yo sigo, Sí. bueno, las cosas que ha dicho Meade, las propuestas son debilísimas. Propuso entrarle al tema del lavado de dinero, lo cual, la verdad, en una economía como la mexicana, que casi la mitad es informal y todas las transacciones, además de crimen organizado, son en efectivo, pues tendría un impacto bajísimo. El otro tema del tráfico de armas, etcétera, de controlar eso con la frontera que tenemos, también es algo que es muy marginal y no está en el centro de lo que debe estar en una propuesta de seguridad. Entonces también lo veo ahí muy desviado, muy desorientado, muy preocupante, la verdad. Ahora, le costaría, la campaña le costaría muy poco trabajo y muy poco tiempo sentarse en su cuarto de guerra y armarlo muy bien, claro. Con el conocimiento incluso más preciso de lo que realmente está pasando, porque tiene fresca la experiencia de gobierno y acceso a la información que quiera. De manera que yo creo que eso de ponerla a hacer chistoretes y Así es. yo creo que es desaprovechar por completo la fortaleza de este candidato, que es esa, la de la propuesta, pero fíjate la de corregir el cambio, ¿verdad? Así es. Pero fíjate que lo que dijo Javier es cierto, hay que ver todo esto, lo que está pasando en las dos vertientes, en la vertiente electoral y de qué tan eficaz es esto y quiénes son los que pagan los costos, quién los beneficios, pero está el tema de las instituciones, ¿eh? O sea, es que el tema ese, a mí es el que más me preocupa, porque finalmente, supuestamente hay un sistema nacional anticorrupción, supuestamente ya deberíamos de tener un fiscal autónomo, un fiscal anticorrupción. No está terminado. No, pero esto es un retrato no hay procurador, hay un procurador en funciones que es un empleado del presidente, en fin. Un subprocurador. Un subprocurador, ¿no? O sea, esa parte patético, haciendo méritos para ver si le va bien al candidato del PRI, que él lo hagan, o en este mismo sexenio ya lo confirmen también como procurador, ¿no? Y ponerse como firme para la eventual fiscalía. Es penoso. Y fíjate que la Procuraduría es un ente burocrático que ha sido muy descuidado. En todos estos años, ¿no? Que es central para el tema de seguridad, que no le han invertido un centavo más, que lo tienen así tan vulnerable, tan descuidado, justamente para utilizarlo como un latiguillo en momentos político-electorales. Es lamentable. Sí, hablando de instituciones y la debilidad de la PGR, Ana Laura Magaloni siempre, no siempre, pero muy seguido escribe de esto. Y recientemente leí varios editoriales sobre este tema y creo que le atina a un tema fundamental. Dice que el gran reto que tenemos es que tenemos leyes de Dinamarca con instituciones mexicanas y que eso no es un accidente. Que quieres leyes de Dinamarca porque cuando quieres aplicar la ley las necesitas para echarle todo el peso de la ley a quien se lo tienes que echar. Ahora, no se salva nadie, porque son leyes de Dinamarca. Esa procuraduría, pero las instituciones mexicanas, las necesitas también porque lo que no quieres es que opere la PGR bien. Esas leyes no están ahí para ni transformar a la PGR en una gran institución, ni para que haga su chamba, ¿no? Esas leyes están ahí para cuando las necesitas, para castigar a alguien con todo el peso de la ley y puedas argumentar que lo está haciendo conforme derecho, ¿no? Entonces, esas grandes leyes y muy débiles instituciones para aplicarlas es lo que quieres para usar la PGR. Y además... incluyendo en el combate a la corrupción. Bueno, Ana Laura vino a ese programa de hace un año, 2 semanas, hace 6 años, 2 semanas, y ella también había escrito un editorial sobre el tema y cierra su editorial diciendo, quejándose de que Calderón está usando la PGR para fines electorales, y dice, ahora, si ganara Peña, él
resistirá la tentación. No, bueno, la Ya, estamos viendo. 6 años después tenemos la respuesta. En su ensayo en el libro Y ahora que México entre el 2018, Ana Laura resume muy bien en su texto sobre este asunto de la Fiscalía Autónoma y dice, un cambio fundamental que hay que hacer es pasar de tener la Procuraduría del Presidente, o sea, que es propiedad del presidente para lo que la quiera usar, a tener la Fiscalía de la Nación. Sí. Pasar del uso discrecional de la Procu al ejercicio universal de la Procuración de Justicia, de acuerdo con las leyes danesas que tenemos. Y me parece muy claro. Ese es el fondo del fiscal autónomo, es quitarle al procurador el latiguillo, de que deje de ser el latiguillo del presidente y que el fiscal se vuelva una institución que opera respecto de las necesidades de Procuración de Justicia de la Nación. Tuve la oportunidad de entrevistar el otro día a Sergio Moro, que fue el juez del caso Lava Jato allá en Brasil, Odebrecht. Y bueno, primero me dijo, oye, pues yo no nada más estoy en casos para combate a la corrupción, también de drogas, también o sea, yo soy un juez, ¿no? Me cae lo que me cae. A ver, porque le preguntaba, ¿por qué en Brasil sí se pueden tener casos de combate a la corrupción? Y después de lo que me dijo me quedó claro, la receta es relativamente sencilla, son 4 cosas. ¿Por qué sí lo han podido hacer en Brasil? 1, autonomía de las instituciones, y aquí estoy hablando de policía, fiscales y jueces, los 3, ¿eh? O sea, él me dijo, pues yo pude sentenciar por la buena investigación que me trajo los fiscales y la policía. Entonces, autonomía en las instituciones. 2, capacidad de investigación, que la policía y los fiscales sí puedan investigar. Eso es muy clave. Muy importante. No solo autonomía, capacidad. Autonomía, capacidad de investigación. La tercera, la delación premiada, es fundamental en esto. El tema de poder agarrar a peces chicos y con ellos ir escalando a peces grandes. O al grande. O al grande y agarrar al... Y que te cuenta todo. Exactamente. Que eso de Brecht. Exactamente. El tema Lava Jato empezó como un tema muy chiquito y fue escalando y llegó al expresidente y al empresario más importante de Brasil, ¿no? Y 4, apoyo social, También dijo, el hecho de que la gente esté en las calles protestando en contra de la corrupción, eso nos da una fortaleza a los jueces para poder entrarle de hecho al asunto. Ahí están, ¿eh? Me falta una quinta. No, eso es lo que dijo Sergio Moro. Ahí te va una quinta, porque el problema no solo es el uso político de la justicia, también es el uso de la justicia. Es decir, el dinero compra, entre comillas, justicia, no solamente el uso político. Entonces hay un tema de corrupción. Tú puedes tener una fiscalía autónoma, pueden ser muy capaces, pero también, además de autónomos y capaces, algo corruptos. Es decir, tienes que combatir la corrupción en la aplicación de la ley. Pero y el problema eso te lo da instituciones sólidas donde tú no vas a poner el dinero en peligro. Tienes que evitar eso también. Por eso te lo dan las carreras de policías, fiscales y jueces que dicen, oye, yo no me voy a manchar mi carrera porque tengo una carrera aquí asegurada para mis hijos. Si estás pensando en eso, sí. Y las tienes que diseñar pensando no solamente en su capacidad para investigar y armar casos, sino también capacidad para resistir el intento de que los compren. O sea, las dos cosas. La triple autonomía de fiscales, policías y jueces hacen un equilibrio interesante. Es como... Y lo que él decía es que lo entrevistamos en Nexos también. Ustedes también lo entrevistaron. Es que es muy importante la independencia exterior del juez. Es decir, que no tenga una autoridad afuera que lo obligue a hacer cosas. Y es muy importante la independencia interior. Es decir, que dentro de la organización judicial los jueces sean realmente independientes y no puedan darles consigna a sus superiores, ni ellos a sus inferiores. Esa doble independencia es muy importante y solo se logra con un servicio civil de carrera meritocrático que hace que tú estás ahí porque te lo ganaste. Bueno, ahora, ya tengo que irme a una pausa. Es que el papel de la Auditoría Superior de la Federación con el tipo de documentos y denuncias que está sacando, ha sustituido los grandes problemas de la PGR. Es que sí se puede. Algo muy curioso. Que sí se puede. Que investiga. Que trae los numeritos, que trae los datos. No, es que hay peritos forenses en contabilidad que saben hacer su chamba. ¿No?
Bueno, esos deberían de estar en la fiscalía, ¿no? Bueno, regresamos un momento más. Vámonos al tema ahora de la inseguridad, de la violencia y las propuestas de los candidatos.